Hola, buenos días a todos. En primer lugar, me presento, soy Montserrat Monteagudo. Soy la responsable de la sección de cartografía del área metropolitana de Barcelona y hoy os vengo a presentar cuál ha sido nuestra experiencia, que ha sido pionera aquí en España y en parte de Europa, de cómo hemos integrado las bases cartográficas oficiales que elaboramos desde el área metropolitana para su integración en BIM. Bien, para los que no conozcáis nuestra administración pública, deciros que somos un ente local, un organismo público, em, pero de carácter supramunicipal. Es decir, damos servicio a 36 municipios, incluido el municipio de Barcelona. Entonces tenemos competencias en materia de urbanismo, de movilidad, de medio ambiente, de vivienda pública y en un territorio relativamente pequeño, de unos 636 kilómetros cuadrados, tenemos prácticamente el 42% por ciento de la población de toda Cataluña. Bien, para explicaros cómo hemos llegado a elaborar estos modelos 3D del territorio para su integración en BIM a través del formato IFC, que es el formato abierto e interoperable que se utiliza en la metodología BIM, os explicaré un poquito cuál es la línea temporal. Explicaros que en el 2020 ya publicamos en abierto, en el geoportal de cartografía del área metropolitana, todo un abanico de productos de estos modelos 3D que hemos elaborado a partir de la cartografía topográfica de escala 1:1000. Los formatos que suministrábamos ya en este momento eran formatos, estos 8 formatos que veis aquí en pantalla, y que de alguna manera servían para llegar a aquellos usuarios tanto del mundo CAD, del mundo GIS, del mundo de la realidad virtual, del mundo de la impresión 3D. E incluso a través del formato DWG ya se podía hacer alguna cosita en BIM si realmente se trabajaba con con aquellos programas que leyeran el DWG, como podría ser el programa Revit. Entonces, en el 2021 acabamos de completar el continuo territorial, tanto la parte urbana como la parte rústica de la cartografía del mapa topográfico metropolitano de escala 1000. Este es el acrónimo que utilizamos. Y en el 2021 también hicimos como unas pruebas a nivel interno, de manera que ya vimos que era viable poder transformar esta cartografía e incorporar otro esquema, como sería el esquema IFC. En el 2022 empezamos también a recibir peticiones por parte de los usuarios que nos pedían poder generar una serie de indicadores de elementos del espacio público, como son, por ejemplo, polígonos, o sea, aceras y calzadas. Entonces nos pedían cuál era el espacio público dedicado al vehículo versus al peatón. Entonces lo que empezamos a hacer también fue poligonizar esta cartografía topográfico 1000 para obtener estos polígonos tanto de aceras como de calzadas. Y finalmente, en marzo de 2023 es cuando publicamos en abierto toda la cartografía metropolitana modelada en 3 dimensiones en este esquema IFC. Este año, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una mejora. En febrero del 2024 hicimos una mejora de estos modelos 3D, de manera que hemos incluido la clasificación según Gubin Class y tenemos nuevas geometrías, bueno, y sobre todo mejoras en el rendimiento de estos modelos. Y también a finales de año, en octubre de 2024, hemos traducido la cartografía urbanística metropolitana, que también estaba trabajada a escala 1000, también la hemos pasado al esquema IFC, ¿vale? Y de momento no están abiertos, es una primera aproximación que hemos hecho de esta nueva base cartográfica, pero bueno, entendemos que será muy interesante para poder ayudar a todo el proceso de digitalización y automatización de las licencias de obras que los ayuntamientos tendrán que empezar a dar con tecnología BIM. Entonces, claro, si no teníamos estas cartografías urbanísticas em,
suficientemente maduras y parametrizadas para incorporarlas a BIM iba a ser complicado, entonces, bueno, hemos dado un poco este paso. Bueno, ¿qué es BIM? Supongo que todos los que estáis en esta sesión lo sabéis, ¿no? Esta metodología colaborativa que permite abordar todo el ciclo de vida de un activo en el mundo, tanto sea parte, digamos, de edificación o de obra lineal. Y ahora sí, os presento lo que es el modelo 3D del territorio en formato IFC. Aquí tenéis un poquito una muestra de este producto. Es un producto totalmente integrable en la metodología BIM que contiene geometría más información. Incorporamos diferentes objetos que hemos elaborado a partir de las cartografías topográficas de gran escala, de escala 1000. De manera que de momento tenemos polígonos del terreno, polígonos de calzada, polígonos de acera, construcciones de todo tipo, árboles, farolas y también estamos haciendo algunas pruebas de integración de toponimia, como serían los topónimos de la vialidad. Bien, para los que no conozcáis el geoportal de cartografía, aquí os dejo su URL. Dentro del geoportal de cartografía es como el portal en abierto donde publicamos toda la información que elaboramos desde la sección de cartografía. Tenemos cartografías vigentes, históricas, cartografías marinas al fondo del mar y luego también tenemos un producto dentro de los modelos 3D del territorio. En concreto tenemos el modelo BIM en fase beta. En fase beta porque como hemos hecho esta aproximación por iniciativa y porque veíamos que había una necesidad por parte de los usuarios, pero no hay nada normalizado de cómo hacerla, pues de momento somos un poco prudentes y por eso le hemos puesto que es una versión beta. Entonces, simplemente seleccionando una zona del territorio que te interesa, te puedes descargar este formato, estos archivos en IFC. Aquí tenemos las diferentes versiones que hemos ido publicando en abierto de estos modelos 3D. Yo os recomiendo que os descarguéis siempre la versión de febrero de 2024 si queréis hacer alguna prueba. Comentaros también que el esquema que hemos implementado actualmente es el IFC 2x3 y que estamos trabajando en futuros esquemas como podría ser el IFC 4x3. Entonces, si le dais a la opción de previsualizar, os aparece esta hoja de cartografía, que nosotros es como nuestra unidad mínima de trabajo, y os podéis asegurar si realmente es la zona que os interesa antes de proceder a su descarga. Bien, mientras que no haya una fluidez total entre el mundo BIM y el mundo GIS, creemos que como toda la parte de geoinformación que elaboramos desde el mundo GIS es como estamos como más madura, llevamos ya mucho tiempo haciendo bases cartográficas, entendemos que nos tenemos que acercar a todos los usuarios. Para nosotros es importante que esta cartografía también se extienda a la metodología BIM, ¿no? De manera que los diferentes proyectos proyectos que se hacen en BIM puedan tener esta cartografía de contexto, esta cartografía territorial que te permite realizar luego muchas comprobaciones, ¿no? En este caso tenemos un archivo de un municipio que está encajado entre medianeras, no está flotando en la nada, ¿no? Entonces aquí sabemos si realmente encaja bien o encaja bien, cuáles son, qué problemas podemos tener, cuáles son las sombras proyectadas por los edificios colindantes. Y no solo queremos que la cartografía 1000 pueda integrarse en BIM, sino también queremos que estos as-built BIM que podamos dar por validados también nos sirvan como otra fuente de actualización de las cartografías topográficas de gran escala, ¿vale? Vale, entonces aquí tenemos un poco el modelo GIS, ¿no? En cuanto a la estructura que utilizamos, que es un poquito más plana, porque tenemos como diferentes conceptos, ¿no? Servicios, vegetación, altimetría, hidrografía. Y luego, por otro lado, tenemos el modelo BIM en el caso del esquema 2x3, que está organizado, ¿no? en el edificio, las plantas. Entonces, lo que hemos hecho es formar un equipo entre la oficina BIM del área metropolitana y la sección de cartografía, de manera que los ingenieros en geomática y topografía, como es mi caso, y los arquitectos nos ponemos de acuerdo y encontramos estos puntos de encuentro para unir estos dos mundos.
Aquí podéis ver algunos ejemplos de cómo estos modelos del territorio nos ayudan a verificar que aquellas licitaciones externas, o sea, aquellos proyectos BIM que nos entregan como consecuencia de las licitaciones externas, si encajan o no encajan a nivel territorial, si están correctamente georreferenciados. De esta manera, vemos, por ejemplo, en este caso que el proyecto sí que encaja, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Aquí en este caso vemos que no encaja, que está hundido en relación al terreno y también está rotado, y aquí pasaría un poco igual, ¿no? Y esto que en el mundo GIS, en el mundo de los sistemas de información geográfica, es muy fácil de verificar y de validar, en el mundo BIM, si no tenemos estas cartografías de contexto territorial, es bastante más complicado. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo después de haber insertado un proyecto entre medianeras y en función de la hora solar, cuál es la sombra proyectada por los edificios colindantes. Y luego os quería explicar también un caso de uso. Desde el Instituto de Tecnología de la Edificación de Cataluña nos pidieron si era posible hacer una prueba vinculada con el tema de aquellos edificios que tienen fachadas ventiladas. Aquí en España quizás fue el año pasado, hubo un incendio muy importante de 3 viviendas que tenían este tipo de fachada, y el ejercicio que nos pedían era si éramos capaces de, con estas cartografías que hemos pasado al entorno BIM, si éramos capaces de poder identificar aquellos edificios construidos en unas épocas del año determinadas, que tuvieran unas alturas concretas, y además saber cuál era el uso de estas construcciones, si era residencial, si era comercial o si tenía otros usos. Entonces nosotros le dijimos, pues claro, que podemos hacerlo. Para nosotros en el mundo GIS esto es una explotación muy normal, y como ahora ya tenemos estas cartografías, lo podemos hacer. ¿Qué tuvimos que hacer? Incorporar a las edificaciones la referencia cadastral, de manera que entonces ya podemos arrastrar todos aquellos atributos que nos proporciona Catastro, y en este caso nos interesaban los años de construcción y el uso, porque luego las alturas ya las sacábamos de la cartografía topográfica, que la elaboramos a partir de vuelos fotogramétricos, de manera que la parte superior tenemos totalmente correctamente digitalizada la altura con su cota. Entonces aquí les preparamos como unas vistas personalizadas, de manera que se podían ver aquellos edificios que tenían más de 15 metros, de 18 metros o 21 metros, que estaban construidos entre los años 1996 y 2020, que es cuando se utilizaba este tipo de cubierta exterior de fachada ventilada, y además podíamos saber cuál era su uso. Vale, y ahora os explicaré la última novedad, el último producto, aunque de momento es de consumo interno, que hemos elaborado, que es la cartografía urbanística del área metropolitana, que también la hemos pasado al esquema IFC. Y esto lo hemos podido hacer gracias a 3 variables. La primera variable sería la experiencia previa, o sea, toda esta transformación que os he comentado que hemos hecho, la hemos hecho con recursos internos. Tenemos programas de automatización, también sabemos lenguajes de programación que nos permiten automatizar todos estos procesos. Pues gracias a esta experiencia previa hemos podido abordar este proyecto. Además, esta cartografía urbanística eh, es una cartografía que también estaba muy madura, estaba en bases de datos geoespaciales, es muy rica en atributos, se mantiene actualizada. Entonces, bueno, era una cartografía que era ya óptima, ¿no? Para poder transformar. Y quizá el último tema y el más importante es que la cartografía topográfica de escala 1000 y la cartografía urbanística de 1000 son coherentes. Es decir, los compañeros de la sección de información urbanística, cuando digitalizan el planeamiento urbanístico, lo hacen sobre la cartografía 1000. Entonces, tiene todo el sentido que intentemos hacer esta aproximación. Y los objetos o las capas de información que hemos trasladado al mundo BIM serían los sectores de planeamiento urbanístico, las calificaciones urbanísticas y la ordenación volumétrica. De manera que
También hemos hecho esta aproximación con el esquema 2x3 y hemos generado unas propiedades personalizadas, unos property sets, de manera que hemos decidido qué atributos queríamos arrastrar de la base de datos urbanística para poderlos visualizar en, en programas tanto open como propietarios de la metodología BIM. Luego también hemos explorado diferentes geometrías para visualizar cada uno de estos conceptos, de manera que ahora estamos un poco provocando el debate para ayudar a los arquitectos a que nos digan cuál es la mejor visualización, si puede ser, por ejemplo, una visualización tipo volumen o una visualización tipo superficie o una visualización tipo perimetral del contorno del polígono. Nosotros tenemos un plan general metropolitano que es bastante antiguo, que es del año 1976, que afecta a unos 28 municipios y luego tenemos planes urbanísticos propios de cada uno de los municipios, además de muchas modificaciones que nos vienen por planes de mejora urbana, planeamiento especial. Y en total tenemos más de 3.000 cualificaciones, entonces lo que hace la cartografía urbanística es como una simplificación de todas, una simplificación y una asimilación de estas calificaciones urbanísticas para poder sintetizar un poquito este producto. Como os comentaba antes, la cartografía del mapa topográfico metropolitano 1000 es coherente con la cartografía del planeamiento urbanístico también a escala 1000. De manera que aquí, si superponemos las dos bases, vemos que tiene todo el sentido poder hacer esta aproximación también de transformar la cartografía a IFC. El modelo de datos del planeamiento es jerárquico, de manera que las capas inferiores heredan los atributos de las capas superiores. Para los que no conozcáis, también tenemos un geoportal de planeamiento urbanístico. Esta es la dirección, la URL, y también os animo a que entréis porque también toda esta información es gratuita y está descargable y accesible. Vale, entonces ahora, por un lado, nosotros a nivel de cartografía no somos productores o sea, no realizamos proyectos en BIM. Entonces nosotros con un visor gratuito tenemos suficiente. Si no sabéis cómo visualizar estos modelos, os recomiendo que utilicéis BIM Collab Zoom. Es un visor sencillito, gratuito y que te deja hacer bastantes cositas, ¿no? Entonces ahora mismo estamos visualizando los modelos 3D del territorio y ahora, por ejemplo, le estamos añadiendo la capa de los sectores de planeamiento. Ahora veríamos además las cualificaciones urbanísticas. Aquí tenemos la visión con los modelos 3D del territorio con una cierta transparencia por debajo. Y aquí tenemos las cualificaciones urbanísticas y lo que hemos hecho es quitar, digamos, las construcciones de la cartografía en 3D para que se pueda ver un poquito mejor. Y por último tendríamos la ordenación volumétrica, de manera que es muy fácil, superponiendo estos dos productos, los modelos 3D y la cartografía urbanística, ver cuáles son aquellos edificios que están fuera de ordenación volumétrica con un simple vistazo. Vale, ahora os explicaré un poquito. Nosotros tenemos del geoportal de cartografía, recogemos una serie de métricas que nos permite conocer cuáles son los hábitos de uso por parte de los profesionales que entran al geoportal y se descargan productos. Entonces elaboramos unos cuadros de mando y en el caso del producto de los modelos 3D en BIM, hicimos un seguimiento un poco especial, ¿no? Para ver cuál había sido su aceptación por parte de los diferentes usuarios. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que actualmente tenemos unos 23.800 usuarios registrados y desde marzo de 2023 hasta noviembre de 2024 tenemos 1.017 usuarios exclusivamente que los hemos captado por el tema de este nuevo producto en IFC, ¿vale? De los modelos 3D en BIM. Vemos que el sector privado y el sector académico son los que más se descargan estos productos y que el sector público no está suficientemente maduro para poder consumir este producto.
Es curioso, aquí lo que nos ha pasado es que nos hemos adelantado a la maduración del sector y sí que vemos que el mundo académico, el mundo privado está investigando, está trabajando un poquito más con todos estos modelos y en concreto, si hablamos del sector privado, vemos que el sector del software, o sea, las empresas de software que están desarrollando programas y visores y demás en metodología BIM, tienen muchísimo interés por este producto y lo están utilizando para testear que sus software sean capaces de poner estas cartografías territoriales que pesan tanto, ¿no? Y ver un poco si son ágiles, si no son ágiles y demás. Luego, quizá también alguna cosa curiosa sería que la mayoría de descargas que tenemos de este producto se han realizado por hombres, o sea, por el género masculino. Y en relación al ámbito profesional de los usuarios BIM, podemos decir que destacan el ámbito de la arquitectura, de la edificación de la obra civil, de la cartografía y la geomática. Y luego tendríamos por aquí, pues, agricultura, forestal, ramadería y pesca. También vemos que se lo ha descargado bastante. Y luego también tendríamos ordenación del territorio, que es un poquito a lo mejor lo esperado. Si analizamos el cuadro de mando por la parte de descargas, también vemos cosas interesantes. Vemos que de los modelos 3D del territorio, que al principio se explicaba que teníamos en 8 formatos diferentes, en total tenemos casi cerca de 80, bueno, tenemos 86.000 descargas, de las cuales 15.910 son exclusivamente de los modelos 3D en IFC. El formato más descargado de estos modelos en todos los formatos sería el DWG, seguido del formato SketchUp y el tercer formato ya pasa a ser el formato IFC. Vale, si seguimos analizando el cuadro de mando, vemos que tenemos aquí unos picos de descarga bastante interesantes y son usuarios que nos han pedido que les facilitemos todas, o sea, las 2.192 hojas de cartografía 1000 en IFC. ¿Vale? Luego también vemos que la categoría más descargada de los productos que tenemos actualmente en el geoportal de cartografía sería, por un lado, la cartografía topográfica 1000, que tiene todo el sentido porque es la cartografía, digamos, de base. Y el segundo producto ya pasan a ser los modelos 3D del territorio, por delante de las ortofotos, cuando siempre habían sido las ortofotos, digamos, como el segundo producto más consultado. Bien, seguimos trabajando en incorporar nuevos elementos puntuales, como podrían ser registros de alcantarillado, invernales y aquellas otras capas de información que tenemos en la cartografía GIS y que queremos trasladar al mundo BIM. Por otro lado, también seguimos incorporando más polígonos del espacio público. Polígonos, por ejemplo, de los pasos de peatones, de zonas de parterres, isletas de regulación del tráfico, rampas, escaleras, etcétera. También hemos incorporado lo que es el color con el que queremos que se visualicen estos modelos a las propias geometrías, de manera que con independencia del programa que se utilice, el producto siempre se ve de la misma manera. Luego estamos incorporando nuevas capas temáticas, como podría ser la toponimia del callejero oficial que tenemos aquí en el área metropolitana. Además, también en las pestañas de propiedades personalizadas estamos incorporando unos campos que nos permiten conectar con otras bases de datos para poder arrastrar así ciertos atributos. Y el último tema sería, bueno, las pruebas piloto que estamos haciendo también para acercarnos a otros esquemas donde ya se contempla la parte de obra lineal, ¿no? Infraestructuras. Aquí os dejo algunos ejemplos de los modelos en los que estamos trabajando que ya incorporan bastante polígonos del espacio público. Esta sería una zona así un poquito más urbana, en la que también tenemos incorporada ya parte de la toponimia. Esta sería una otra vista. Aquí tenemos algunas construcciones que son más ligeras y también las hemos representado ya un poquito diferentes, serían tipo marquesinas. Y sobre todo aquí se ve la importancia de tener estas cartografías territoriales, no solo del ámbito urbano, sino también del ámbito rústico, ¿no? Porque te permitirían incrustar aquí un proyecto BIM de una zona así un poco más rústica, como podría ser un proyecto de infraestructura lineal. Y luego
Quizá por último comentaros que gracias a esta aproximación que ha sido pionera en España y en parte de Europa, estamos teniendo como, em, bueno, estamos notando como que se está moviendo mucho, tanto la parte privada como la parte pública, están saliendo iniciativas de que quieran replicar un poquito lo que nosotros hemos hecho, entonces nos están invitando a participar en comisiones o en grupos de trabajo para que les expliquemos cuál ha sido nuestra experiencia. En Cataluña tenemos una comisión de coordinación cartográfica de Cataluña y aquí hemos creado un grupo de trabajo en BIM para poder normalizar los conjuntos de información geográfica y pasarlos a BIM. Luego también tenemos la Asociación Española de Normalización y a través de esta Asociación Española estamos participando en comités técnicos de normalización también para ver el intercambio de información entre GIS y BIM, cómo lo abordamos. El hecho de estar en esta Asociación Española de Normalización nos permite también tener visión internacional y estamos en grupos de ISO que también están abordando precisamente este intercambio de información entre estos mundos. Luego, a nivel estatal, también estamos liderando un grupo de trabajo dentro del Consejo Superior Geográfico y este grupo de trabajo se llama BTU, que sería el acrónimo de Base Topográfica Urbana para su integración en BIM. O sea, volvemos otra vez, ¿no? a estar aquí, digamos, con este tema. A nivel también estatal hay una iniciativa que es Red Española de Ciudades Inteligentes, que sería este acrónimo, y entonces se ha implementado como un manual que puede ayudar a los ayuntamientos a cómo implementar esta metodología BIM. Y entonces, bueno, es un manual como de usuario, como una guía que está descargable, está accesible también de forma gratuita y aquí hemos intervenido diferentes administraciones públicas con cierta experiencia en este sector. Después tenemos la Asociación Internacional Building Smart, que también hemos empezado con ellos como un trabajo paralelo para poder validar esta aproximación que hemos hecho y que de momento, como no había nada normalizado, lo hemos hecho con la mejor intención, pensando en la facilidad de uso por parte del usuario, pero queremos que ellos nos la validen. Y luego comentaros también que hay iniciativas europeas que están trabajando también todo el tema de el concepto de Digital Building Permits, los DBP, que está vinculado directamente con la automatización de los procesos de otorgamiento de licencias de obras mayores en las administraciones públicas, como sería, por ejemplo, el proyecto ACOR o el proyecto CHEC. Muy bien, espero que os haya parecido interesante y si tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo a través de este correo electrónico. Gracias.